Como nuestros invitados, nuestra primera invitada, Andrea Íñiguez, abogada, doctora en Derecho, académica en Derecho Constitucional. Actualmente es candidata por el Distrito 14. Andrea Íñiguez, muchas gracias por estar acá. Que esta es la oportunidad, digamos, para que en la nueva Carta Fundamental expresamente se consagre el derecho a la vivienda digna, ¿o te parece que quizás podría estar en una ley complementaria o de menor rango, digamos, que la Carta Fundamental? No me parece ni que esté en la Constitución ni en una ley. Y voy a explicar por qué. Primero, porque al derecho hay que darle contenido. Entonces, yo puedo conversar, aquí vamos a conversar, del derecho a la vivienda digna. Sí. Entonces, primero quiero que me expliquen qué entienden por vivienda y qué entienden por digno. ¿Ah? Porque los conceptos pueden ir evolucionando en el tiempo. Evidentemente, nuestros bisabuelos entendían por algo digno tener agua potable y un teléfono ya era lo máximo. En cambio, hoy en día eso lo consideramos mucho normal y hemos elevado los estándares, lo cual está muy bien. Entonces, hay que darle contenido al derecho, porque si no, tú llegas al tribunal a reclamar. Después voy a ir explicando por qué también me pongo en otros aspectos. Pero claro, lo primero es que yo pienso que alguien llega al tribunal, si yo llego a demandar que no se ha infringido mi derecho a la vivienda digna, primero al tribunal tengo que explicarle cuál es el contenido que se entiende por vivienda y que se entiende por dignidad. Yo creo que no sacamos, hoy en día ya la Constitución reconoce una serie de derechos que se llaman sociales, que podemos, si discutimos, Jaime, sobre la naturaleza de los derechos sociales, vamos a aburrir a la audiencia hasta el próximo año. Entonces, pero ya hay dificultades en la educación, en la salud, que están en la Constitución. Porque lo que decía de vivienda, yo creo que el tema de la vivienda es más bien un tema de política pública, y es un tema, ya tenemos un Ministerio de la Vivienda, y además que dos cosas, que se ve relacionado con otras situaciones. Por ejemplo, yo puedo tener una vivienda preciosa, pero hoy en día puedo tener un departamento de 200 metros cuadrados en el barrio Las Tarrias. ¿Tú me vas a decir que hoy en día eso es una vivienda digna? No, pero no porque no funcione la cañería, o a lo mejor vivo yo sola en este tremendo piso, ¿no? No la puedes vender de partida. Y todo, pero tengo que llegar a las 5 de la tarde y estoy como con toque de queda de facto, ¿no? Eso tiene que ver con una contingencia. Es que por eso digo que el tema de la vivienda es más allá. O sea, el derecho a la vivienda, cuando tú lo consagras, tiene muchas aristas que no quedan incluidas entre el derecho o que afectan el derecho a la vivienda, pero, por ejemplo, no directamente tiene relación con el Ministerio de Vivienda o con el derecho a la vivienda, sino más bien con el del Ministerio de Seguridad o con la municipalidad. Y lo segundo es que tú, cuando dices que tienes un derecho, es algo que se puede exigir judicialmente. Entonces yo estoy pensando en alguien, en mi distrito en San Bernardo, sí, una señora no modesta que tiene su casa y al frente heredó la casa a sus padres y la arrienda. ¿Qué va a pasar el día que el arrendatario le diga, no puedo pagar? Entonces ya le va a aplicar la ley de arrendamiento. No, pero la Constitución va a recurrir a tribunales, porque si consagramos derechos que no son recurribles ante tribunales, a mí me parece que es un poco demagógico. Entonces, va a recurrir a tribunales, porque lo hemos consagrado. ¿Y qué va a hacer el tribunal? Va a decir, chuta, si yo le doy derecho a la vivienda digna, le doy la razón a la arrendataria, pero a la arrendadora la dejo sin la pensión, porque ella no es que tú estás usando la plata para viajar a Miami. Eso puede ser una persona de mucho dinero que tiene 30 departamentos arrendados, pero la realidad de la clase media es otra. Yo, con mi campaña, uno de mis principios es escuchar a la gente para, segundo, ir con la verdad por delante. Y la verdad por delante para mí significa decir, ¿sabe qué? Yo pienso, desde mis más de 20 años de estudio de constitucional, pienso que, no es dogma de fe lo que estoy diciendo, pero pienso que eso lo puede llegar a solucionar una constitución, no convertirlo en un oasis, porque no existe la constitución perfecta, el Estado perfecto. Cuidado con los mesianismos constitucionales, políticos, económicos. Yo siempre he sido contrario, soy cristiana, además, el único mesías que conozco es Jesucristo, el resto de los mesías no existen y son peligrosos. Entonces, porque Hitler era un mesías y dejó la embarra. Entonces, y hay otros más. Entonces, cuidado con el mesianismo constitucional. Y por eso yo agradezco estar acá, porque tranquilamente puedo explicar. Entonces, estoy tratando de aterrizar desde un punto de vista constitucional lo que estamos hablando acá, porque, de nuevo, me parece que es muy fácil arrancarse un poquito con los tarros y decir, yo digo inmediatamente, eso no es constitucional. Entonces, voy recopilando rápidamente. A ver, yo no me siento como vocera de la derecha, ya no voy a hablar por la derecha, porque la derecha hoy en día son muchas cosas. Pero sí yo creo que es, de nuevo, el contenido del derecho, y veamos que el contenido que es ser de derecha. ¿Por qué te voy a decir este punto? Yo creo que ser de derecha, y esto muchos que se dicen de derecha no lo son, ya hay ciertas cosas fundamentales. Después podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero hay cosas que son fundamentales. El contenido de ser de derecha, para empezar, que nosotros entendemos la Constitución como un límite al poder del gobernante.
¿Ya? Y cuando hablo del gobernante, no estoy hablando del gobierno turno solamente, estoy hablando del Poder Judicial, de todas las autoridades políticas. ¿A través de qué? Del reconocimiento de la división de los poderes del Estado, que algo dice Jaime ahí, pero lo mezcla con los derechos sociales, y después del reconocimiento de los derechos fundamentales, sobre todo el reconocimiento de los derechos fundamentales. ¿Del derecho a la vivienda no lo es desde tu perspectiva? Ajá. Con un límite al poder del gobernante me parece que se puede transformar en una acción del gobernante más que en un freno. ¿Ya? Y cuando el gobernante entra en un freno, al final no es el Estado, porque se dice, no, es que el Estado me dará esto, me va. No, es que el Estado al final, la experiencia muestra que se transforma en el gobierno de turno. O sea, es el gobierno de turno que empieza a imponer su visión de educación a propósito de salud, de tratamientos de salud, de vivienda, no que usted vivir en una casa de 2 piezas y no 3, como lo que pasa en la RDA y en otros países comunistas. Yo aquí escucho varios temas de vivienda y me empiezo a imaginar que todo eso va a quedar en la Constitución. No. Y después vienen aquí las personas que son cercanas al mundo de la cultura y también empiezan a hablar de todo lo que quieren de la cultura, como yo veo varios programas donde han candidato convencional y después el mundo de no sé dónde, y no sé qué, no sé cuánto, y yo empiezo a pensar en esto que va a ser más largo que el Es el Antiguo bolsito Testamento. del viejo pascuero, Andrea. Entonces, bueno, va a ser más largo que las 7 partidas esta Constitución. Entonces, bueno, qué bueno que por lo menos alguien me plantee, nunca digo hay consenso sobre esto porque no es verdad. Entonces, ¿por qué nos vamos a atribuir un consenso que no existe como para dar una especie de superioridad moral? No es verdad. Entonces, esta propuesta que me están haciendo acá o esta pregunta baja y sale el tema constitucional. Yo lo pienso comparando lo que sucede en otros países. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo el precio de los suelos. ¿Por qué yo creo que el precio de los suelos puede que sea muy caro en algunos lugares y otros? Puede ser, y yo creo que es así, porque he comparado, yo he comparado, si me digamos permiten, en términos más coloquiales, que los precios estén lo voy a hacer algo inflados. coloquial. Sí, es que no sé si inflado, es que yo te voy a comparar una ciudad que conozco y donde he vivido, que es Houston, Texas. Es una ciudad súper bullante, petrolera. Sí, claro. Y uno pensaría, en Houston debe ser 1000 veces más caro vivir que en Santiago, es 1000 veces más barato. ¿Por qué? Porque para empezar, no hay impuestos estatales en Texas. El impuesto territorial es baratísimo. Entonces eso hace que tú puedas tener una casa gigantesca con un suelo gigantesco y pagas muchos menos impuestos. Yo por el metro Ya cuadrado... saben, ya chilenos y chilenas, aquí en Houston. No, pero es que es una ciudad que conozco, no es, Sí, no es- por o sea, supuesto, una sí. realidad que conozco, ¿me entiendes tú? Entonces eso hace que las casas allá de amigos míos que tengo, que son mucho más grandes, a lo mejor en barrios mucho mejores que el mío, son más baratas. ¿Y por qué son más baratas? Porque hay que ver aquí los permisos de construcción, cuánto cuestan, a cuántas ventanillas tienes que pasar. Claro. Pues tú sabes que cada ventanilla, digamos, la realidad como es. Cada ventanilla... Pero no hay un ruido ahí. ¿Ah? En que las casas en Houston, Texas, con terrenos mucho más amplios, casas Bueno, pero mejor... es que eso es un tema de política pública, o bajan las contribuciones, entonces baja no, pero Y de un no Estado decir- ineficiente, ¿Me de un entiendes Estado tú? súper Hay ineficiente mucho- y lleno de marañas. Entonces, ves que me preguntaron, eso yo no lo puedo poner en la Constitución. Insisto, a mí me están preguntando, esta fue la pregunta que me hicieron, porque yo respondo lo que me preguntan. Sí, ¿qué hacer con lo que tenemos hoy? ¿Qué hacer con lo que tenemos hoy y que probablemente no es un tema constitucional? Eso es lo que estoy respondiendo yo. ¿Ya? O sea, Ya. ¿por qué hay barrios que se devalúan más que otros? Bueno, porque hay barrios que son más tranquilos que otros y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en Chile hay una discriminación tremenda. Cuando sabemos, hay personas que me han dicho que viven en San Bernardo, en la zona sur de Santiago, me dicen, aquí los carabineros por principio no entran. Imagínate que en Las Condes, en Vitacura, haya 1 metro cuadrado que tú digas, aquí los carabineros no entran. Sería inaceptable. Eso es una discriminación arbitraria. De nuevo, ¿se resuelve por la vía de reconocer el derecho a la vivienda? No, de presentar un recurso de protección o políticas públicas, decir, se acabó. Los carabineros entran a la población en San Bernardo y al barrio no sé cuánto en Vitacura. A mí personalmente, por un tema de demagogia, no sé de demagogia, pero de un temor a la demagogia, es que las personas de la calle, cuando les dicen que tú tienes derecho a algo, querrámoslo o no, aunque podemos tener una discusión jurídica, asocian al tener un derecho a algo a que alguien me lo debe. ¿Y cómo exijo yo en una democracia que alguien me debe algo? Bueno, a través de los tribunales, porque si no, esto es que estamos en la ley de la jungla. Y lo otro que decía, yo no soy partidaria de crear más instituciones. ¿Por qué? Porque estoy viendo además que hay muchas instituciones paralelas. Esa institución, a lo mejor que promueve Jaime u otra, porque también después en los próximos programas van a promover muchas instituciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Son nombramientos por coteos políticos. Y al final, la decisión de presentar las demandas pasa por la decisión política. Voy a poner un solo ejemplo. Yo encuentro una vergüenza que el CERNAC nunca, a lo mejor estoy equivocada, y el CERNAC que llame y me tuitee si es que estoy equivocada, pero yo entiendo que nunca presentó una demanda por lo que pasó con el Transantiago. Ya. Y nos podemos imaginar por qué,
¿no? Entonces... Pero el SENAC tiene menos dientes que un caracol. Sí, pero igual podría haber presentado algo. Gracias, ¿ya? que sí. O sea, perdóname, podría haber hecho algo, podría haber dicho algo que sea. Tuvimos ¿ah? que meterle mano al 2% Entonces, constitucional en la historia Bueno, del país. es que a ver, ya, sí, eso es otro tema, pero a lo que voy yo es que queda después también, uno dice, oye, pero ¿por qué esta organización, la Defensoría de la Niñez, aparece en esto y no aparece en lo otro? ¿Por qué aparece esta organización en esto o en lo otro? ¿Por qué es tan politizada? Entonces, ¿cuál es mi solución para esto? Lo mío siempre, aunque yo sé que Jaime así que es individualista, pero es mi visión, es sacar todas las instituciones, empoderar al ciudadano y por último, si el ciudadano, por ejemplo, si tiene que traer lo que ha hecho el recurso de protección, que gusto o no, hoy en día todo el mundo presenta un recurso de protección, bueno, por ejemplo, incluso uno dice, bueno, como ir de protección me va a salir muy caro, bueno, a ver si es que tú demandas al Estado, a lo mejor lo podrías descontar de los impuestos después. Lo que tú estás señalando, yo creo que el problema de los altos precios de la vivienda es las contribuciones que son altas, los permisos de construcción, las medidas de redistribución, que son muy restrictivas. La burocracia. Espera un poquito. Entonces yo estoy a favor de disminuir la burocracia y segundo también que tenemos que recibir personas desde el extranjero responsablemente porque no podemos recibir personas para mandarlos a vivir a los campamentos, que eso es lo que hemos hecho y es una brutalidad. Y además hemos hecho que las pocas viviendas entonces, incluso piezas que estaban disponibles, cuesten una fortuna hoy en día. Entonces yo creo que más que una política derecho directa es lo que yo estoy diciendo. Y segundo, que la mejor política para mí es aquella que crea trabajo y donde cada persona elige lo que se puede comprar y dónde y cómo le gusta.